Gloria a Dios, qué bueno volver a vernos, amados hermanos. Esta bendición que el Señor nos da a través de esta plataforma que nos ha servido tanto en estos días y que seguramente el Señor la activó para que de aquí en adelante también la podamos usar, porque no vamos aún cuando volvamos a nuestros servicios presenciales, no vamos a decir que vamos a dejar de usar esta plataforma. Yo creo que tenemos que seguirla utilizando porque es el medio que Dios está permitiendo que sea usado para poder expandir el Evangelio. Así que estamos muy agradecidos con el Señor por esa bendición y pues también le pedimos al Señor que nos siga fortaleciendo, que nos siga animando, que nos siga dando más de su presencia, que tanto la necesitamos en este tiempo. Hoy pues nos toca abordar siempre el tema escatológico y hemos estado poniendo bases. Como yo les he dicho, tal vez no hemos entrado a temas demasiado profundos, aunque estos son profundos, pero un poco más profundos, diríamos, hermano, aunque creo que el Señor nos va a ir llevando poco a poco, pero sobre todo estamos poniendo las bases, los fundamentos que nos van a servir para ir desarrollando temas más adelante. Así que le invito a usted a que pueda siempre estar atento y darle seguimiento a esos temas que tanto el Señor nos está hablando, por lo menos a mí cada vez que preparo un tema, ahí el Señor me habla, ahí el Señor me instruye, ahí el Señor me advierte y así que pues que Él lo siga haciendo, ¿verdad? Porque esa es su obra. Vamos a orar, si usted me acompaña, nos ponemos en las manos del Señor y le suplicamos a Él que su bendición sea derramada. Padre Santo que estás en el cielo, Señor, aquí estamos delante de ti con mucha gratitud en nuestros corazones, papito lindo, pidiéndote por favor, por amor a tu nombre, Señor, que tú te manifiestes de una manera muy especial. Solicitamos tu ayuda, solicitamos tu bendición, solicitamos, Señor, tu misericordia sobre nosotros, Padre. Hoy que estamos aquí, Señor, te pedimos por favor que tú nos orientes, que tú nos instruyas, que tu bendición sea derramada sobre cada una de nuestras vidas. Papito lindo, en el nombre de Jesús solicitamos, Padre, que traigas un espíritu de entendimiento y de revelación, que nos haga comprender, Señor, tu palabra y que podamos nosotros, Señor, sacar el mayor provecho de ella. En el nombre de Jesús te lo estamos pidiendo, te lo solicitamos, Padre. Gracias, Señor, te damos en esta hora, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, quiero recordarle que pues una de las cosas que creo yo muy importantes y que lo hemos dicho en repetidas oportunidades con relación al tema escatológico es que se convierte en una especie de advertencia. La palabra del Señor dice allá en el libro de Isaías capítulo 58, alza tu voz como trompeta. Esa es una palabra que le dieron al profeta Isaías y yo creo que es un llamado de parte del Señor para todos los ministros. En algún momento hablamos del sonido de la trompeta, si usted se recordará, hermano, y dijimos, hablando de la trompeta, dijimos que definitivamente, hermano, el Señor allá en el principio, allá en el Antiguo Testamento, utilizó varios tipos de trompeta, pero que pues más estaban relacionadas las trompetas con los cuernos, ¿verdad? Sobre todo con el cuerno de carnero. Ahí estaba, hermano, más se utilizaba ese cuerno de carnero. No que no se utilizaran la trompeta de plata y otras trompetas, sino que, pero las trompetas relacionadas con los cuernos del carnero se utilizaron bastante. En el Nuevo Testamento, cuando nosotros vemos, se habla de las trompetas de los ángeles, que tocan los ángeles. Perdón, dije mal, voy a recapitular. En el Nuevo Testamento se hablan de trompetas de Dios y se hablan de trompetas de ángeles. Las trompetas de Dios son antes, hermano, del arrebatamiento y para el arrebatamiento inclusive, y luego las trompetas de ángeles, que son trompetas de juicio, que pues esas, aunque algunas están antes del arrebatamiento, en su mayoría están después de él. Pero
cuando se habla de las trompetas de la boca como una trompeta, como le dijeron a Isaías, entonces nos damos cuenta, hermano, que prácticamente desde allá del libro de Éxodo, cuando se tocó la trompeta de Dios, cuando Moisés subió al monte y se oyó esa trompeta, prácticamente de ahí en adelante el Señor levantó ministros trompeta, por así decirlo, ¿verdad? Ministros con shofar, ministros, hermano, con una voz de advertencia, porque siempre que se suena una trompeta es como cautivar la atención. Por eso hasta el enemigo copió eso, y usted lo ve que allá en el libro de Daniel, cuando se decía que se tenía que adorar la estatua, hermano, de Nabucodonosor, el primer instrumento que se utiliza ahí, hermano, es precisamente la trompeta o el shofar. ¿Verdad? Y era un llamado, era cautivar la atención, y entonces cuando un ministro de parte del Señor levanta su voz, también es un llamado, y también, hermano, es una advertencia, ¿verdad? No es lo mismo que una persona hable normalmente a que un ministro, como le dicen a Isaías, alza tu voz como trompeta. Entonces yo creo que el llamado de parte del Señor ha sido ese. Ahora, por supuesto que esto, hermano, ya sucedió y sigue sucediendo. Cuando digo ya sucedió, me refiero a que aquellos hombres que están descritos en la Biblia, pues utilizaron esa estrategia de parte del Señor para poder trasladar el mensaje. Algunas veces ese mensaje era confrontativo, otras veces era un mensaje, hermano, de exhortación, y diferentes tipos de mensajes, de consolación, diferentes, ¿verdad? Pero también el mensaje de advertencia es muy, muy importante, y principalmente cuando nosotros hablamos de lo que es el tiempo final, cuando hablamos de la escatología, cuando hablamos de los últimos tiempos, tenemos que decir, hermano, claramente que ese es un mensaje de advertencia. ¿Por qué? Porque se está diciendo las cosas que prácticamente ya a estas alturas, como lo hemos dicho, ya llegaron, ya están aquí, y que ahora tenemos que estar preparados para eso, porque estamos esperando el toque de la trompeta final, hermano, que en cualquier momento puede suceder, como ya lo estudiamos, porque eso tiene un sentido de inminencia. Ahora, el apóstol, o más bien dicho, los apóstoles del Nuevo Testamento hicieron diferentes tipos de advertencias. Dentro de esas advertencias, pues ellos hablaron de las advertencias del tiempo final, es decir, debes de saber que en el último tiempo va a suceder esto, en los últimos días esto va a venir. Y por ejemplo, si nosotros vemos al apóstol Pedro en una de sus cartas, dice: y en los últimos tiempos vendrán burladores con su sarcasmo, diciendo dónde está la promesa de su venida. Eso mismo lo corrobora el apóstol Judas en su única carta, hermano, diciendo también que venían burladores en el tiempo final. Pero cuando el apóstol Pablo escribe advertencias y enfatiza que esto va a suceder en el último tiempo, entonces él lo escribe, básicamente se lo escribe a su discípulo preferido, diría yo, a su discípulo amado, que él le dice: mi hijo amado, mi hijo fiel, le dice a Timoteo. Y entonces él le da en cada una de las epístolas, hermano, que son 2, le da una advertencia con respecto al tiempo final. Aunque hay otras más, pero así relacionadas con los últimos tiempos, le da específicamente 2, una en cada carta, y que yo quisiera que de alguna manera, pues nosotros pudiéramos ver estas advertencias que le da el apóstol Pablo a su hijo Timoteo, o a su discípulo Timoteo. Quiero que vaya conmigo entonces a la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en su capítulo número 4. Mire cómo le dice el apóstol aquí a este siervo. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia, prohibiendo casarse y mandando abstenerse de alimentos que Dios ha creado, para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad.
Entonces aquí el apóstol Pablo está advirtiendo, está diciéndole a Timoteo que esto es algo que él debe de saber, es algo que él debe de conocer, es algo que él debe de tener muy, muy claro. Y le dice que en ese tiempo algunos van a apostatar de la fe. Recuérdese que cuando hablamos de apostasía, estamos diciendo que algunos van a volver atrás. Lo voy a poner aquí, volver atrás. Es decir, que esto es algo que va a suceder, o que está, no que va a suceder, perdón, que está sucediendo en este tiempo. Y yo creo que esta pandemia de alguna manera ha venido precisamente a hacer eso, hermano. Mucha gente está volviendo atrás. Por supuesto que muchos están regresando, por supuesto que muchos están viniendo, por supuesto que muchos están ahí sí que, hermano, reintegrándose a la iglesia, otros aceptando al Señor, pero también a muchos, hermano, les llegó el acomodo, les llegó el estancamiento, les llegó el letargo espiritual, el sueño espiritual, y creo yo que este es un tiempo donde nosotros no podemos permitir eso. Pero recuérdese que la sombra la tenemos con las 10 vírgenes, porque prácticamente las 10 vírgenes se durmieron, hermano, y cabecearon y se durmieron, y algunas estaban preparadas y otras no estaban preparadas. Unas tenían aceite solamente en sus lámparas, y las otras tenían en sus lámparas y en sus vasijas, es decir, que tenían doble porción, hermano. Pero al final todas se durmieron, y cuando se oyó el grito, ahí viene el esposo, oiga, ahí viene el esposo, no ahí viene el novio, salgan a recibirlo, no, ahí viene el esposo, porque ya prácticamente él venía casado, o sea que él se casó con la número 11, ni siquiera con ninguna de las 10. Entonces, hermano, el sueño está llegando a muchos, y este no es un tiempo para dormir, no es un tiempo para descansar, no es porque te enviaron a tu casa, entonces me paso rascando ahí la panza, dirían aquí en Guatemala, ¿verdad? Hermano, me rasco la barriga y ahí me tiro a descansar. No es ese el tiempo. Yo creo que este tiempo es un tiempo de preparación. Lo hemos venido diciendo prácticamente desde que empezó esta cuarentena y esta pandemia, que pues la cuarentena ahora sí ya terminó, por lo menos aquí en Guatemala, pero la pandemia no. Y entonces, hermano, pues nosotros hemos anunciado que es un tiempo de preparación, que es un tiempo de aprovechamiento, que es un tiempo para que nosotros ahí sí que, hermano, nos dispongamos, porque la venida del Señor está a las puertas. No estamos diciendo que el Señor venga este año, sino que lo que estamos diciendo es que puede venir en cualquier momento, o que el Señor pueda tomar nuestra vida, porque Él es Dios, ¿verdad? Quisiéramos que eso no sucediera a través de la muerte, pero puede llegar a suceder. Ok, entonces el apóstol Pablo le escribe aquí claramente a Timoteo, diciéndole que algunos van a volver atrás. ¿Y por qué van a volver atrás? Porque van a prestar atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Es decir que, hermano, viene esta situación, no viene, ha llegado esta situación, hermano, ya está aquí, y ahora tenemos que saber que nosotros como hijos de Dios no podemos ser engañados. Recuérdese que aquí dice que van a venir espíritus engañadores, y una de las cosas que el Señor dijo cuando fue abordado por sus propios discípulos con relación a los acontecimientos del tiempo final, según lo describe Mateo 24 y algunos otros evangelios y capítulos paralelos a este, dice el Señor, hermano, cuando le preguntaron cuándo sucederá esto, cuál será la señal del fin de todo y de tu venida, y entonces Él dijo claramente: mirad que nadie os engañe. Y una de las cosas que va a suceder es que hay espíritus engañadores, ok, y doctrinas de demonios. Mire, imagínense, espíritus engañadores y doctrinas de demonios, hermano, que mediante la hipocresía de mentirosos, otra cosa aquí, engañadores, hermanos, mentirosos, que tienen cauterizada la conciencia, prohibiendo, dice, casarse y mandando abstenerse de alimentos que Dios ha creado, para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad. Fíjese que aquí hay dos cosas bien importantes que están íntimamente relacionadas
con lo que dice la Escritura, también en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, en Lucas, capítulo 17, si no estoy mal, no, 21, perdón, y bueno, y en otros pasajes más de los otros evangelios, dice, hermano, que en el tiempo, recuérdese que en el tiempo de Noé, comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Esas son las dos cosas que está aquí diciendo la Escritura, porque dice, prohibirán casarse, está hablando de casarse, y luego, hermano, y también dice, mandando abstenerse de alimentos, es decir, los dos elementos aquí, el apóstol Pablo los está corroborando, está refrendando, hermano, y aquí está hablando que en el último tiempo iba a ser como en los días de Noé. Entonces, que Dios nos auxilie, que Dios nos ayude también, hermano, para poder entender eso, ¿verdad? Ok, pero esto pues es, hermano, la primera advertencia en la primera carta, y que básicamente algunos van a volver atrás. Eso es lo que dice aquí la Escritura. Ahora, en la segunda carta, la segunda advertencia que hace el apóstol Pablo, que se la escribe a Timoteo, pero es para toda la iglesia, está en la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo número 1. Dice, pero debes de saber esto, que en los últimos días, allá hablaba de los últimos tiempos. Últimos tiempos es un periodo más largo, porque si nosotros vemos desde cuándo empezaron los últimos tiempos, prácticamente hace 2000 años, desde que Cristo hermano, resucitó, ahí empezaron prácticamente los últimos tiempos. Entonces eso es prácticamente 2000 años, podríamos decir, aunque no hemos llegado exactamente a los 2000, pero podríamos aproximarlo. Pero aquí ya no está hablando de los últimos tiempos, aquí está hablando de los últimos días. Recuérdese que hay otro acercamiento más en cuanto al tiempo, que se habla de la última hora. Aquí está hablando de los últimos días, es decir, ya en este tiempo que a nosotros nos ha tocado vivir, aunque yo creo que nosotros sí estamos en la última hora, pero ahí está involucrado entonces los últimos tiempos, los últimos días y la última hora. Dice, y vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, ávaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes. Es decir, que una de las cosas que el apóstol Pablo le escribe aquí es sobre la conducta del tiempo final, la conducta de los hombres del tiempo final. Hermano, es indudable que nosotros, con lo que nos ha tocado vivir, mire, así como en son de broma, ¿verdad? Antes decían los abuelitos que en el tiempo de ellos, ¿verdad? Los perros se amarraban, dice, con longanizas, decían ellos, ¿verdad? Porque como las longanizas vienen así como en una tira, ¿verdad? O con chorizos, y los perros, ni siquiera los perros se comían las longanizas, ¿verdad? Los abuelitos decían que podían dejar las puertas de sus casas abiertas. De hecho, en muchos pueblos esa era la costumbre, hermano. Desde la mañana se abrían las puertas de las casas y todo el día pasaba abierto. Ahora usted deja la puerta de su casa abierta y tal vez ya ni encuentra la casa, ¿verdad? O sea, las cosas han cambiado de una manera tremenda. Entonces, cuando aquí el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, debes de saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, entonces, es decir, que la conducta de los hombres va a estar basada en esto. Por eso es que nosotros tenemos que cuidarnos mucho en este aspecto. Amadores de sí mismos, ávaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes. Fíjese que prácticamente, hermano, cada uno de esos calificativos que tienen los hombres del tiempo final, por supuesto los hombres que no tienen temor de Dios, hombres que se apartan de Dios, hombres que que rechazan a Dios, hermano, este va a ser las características, este es el perfil de los hombres del último tiempo. Y mire, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres
en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder. Dice, a los tales evita. Entonces, hermano, aquí el apóstol Pablo le está poniendo de alguna manera un límite al apóstol Timoteo. Le dice, tienes que evitar este tipo de personas, tienes que evidenciarlos. Pero ¿cómo los vamos a evidenciar? Tenemos que conocer cada uno de ellos. Por eso le decía, prácticamente cada uno de estas características se convierte en un tema que nosotros tendríamos que conocer. ¿Cómo sabemos quiénes son, por ejemplo, los salvajes? Pues usted se imagina a alguien tal vez así, hermano, con una pluma en la cabeza, qué sé yo, hermano, con una cinta aquí y pintado, y ese es el salvaje que usted se imagina. No, hermano, tal vez nada que ver, ¿verdad? Esto es muy, muy importante que nosotros lo abordemos. Claro, aquí estaríamos hablando por lo menos de unos 19 temas, ¿verdad? Porque yo veo, ahorita le voy a poner aquí un cuadro de resumen, hermano, de la conducta de los hombres del tiempo final. Porque yo veo que cada una de estas características está hablando de características específicas, pero la última viene a ser una característica que prácticamente está en todos. Y entonces, fíjese, por lo menos dice, número 1, amadores de sí mismos. Es decir, hermano, personas que más piensan en ellos, ¿verdad? Más están centrados en ellos, y eso de estar centrados en ellos los lleva en algún momento, hermano, a olvidarse de cualquier, ¿cómo decirlo de esta manera? De cualquier amor hacia los demás, porque como están centrados en ellos, no les importa pasarse por lo que se tengan que pasar, pero definitivamente, hermano, estas personas tienen un pensamiento más en el egocentrismo, están centrados en ellos mismos. Bueno, me estoy deteniendo demasiado aquí. Ávaros, tendríamos que analizar, hermano, mire, para mí esto es un tema de alguna manera que estamos iniciando, y pues yo creo que vamos a darle seguimiento a este tema para hablar de cada uno de ellos y para respaldar en la palabra, porque yo sé que el concepto general tal vez cada uno de nosotros lo tenemos, pero habría que ver con qué cosas está asociada, y al ver con qué cosas está asociada, esto nos ayudaría para revisar en nosotros si no tenemos algún tipo de actitud de este tipo que nosotros tendríamos que desarraigar, porque la planta que no plantó el Padre debe de ser desarraigada, aunque a veces, hermano, algunas cosas nosotros nos resistamos a desarraigar, pero yo creo que es el tiempo. Ese es recuérdese, hermano, la función que le dieron a aquel profeta llamado Jeremías, ¿verdad? Jactanciosos, imagínense, jactanciosos, hermano, soberbios. Voy a ir un poquito más rápido para no quedarme demasiado ahí. Blasfemos, hermano, y esto lo estamos viendo y lo estamos oyendo constantemente. Desobedientes a los padres, hermano, esto es algo que, imagínense, porque han tenido tanta efectividad, hermano, tanto auge, se han desarrollado las famosas maras, porque ahí precisamente, hermano, eso es una situación, el desobedecer a la autoridad, y esto no solo en el aspecto familiar, sino que lo vemos en el aspecto a nivel nacional de las naciones, hermano, y lo dice la Escritura en el capítulo número 2 del libro de los Salmos. Ingratos, hermano. Ingratos quiere decir sin gratitud, hermano, pero de esto pueden haber algunas cosas en la iglesia. Irreverentes, oh Dios mío, hermano, mire, eso es algo que tenemos que, fíjese que en el pasado, volviendo a las cosas que le decía, en los pueblos, hermano, la mayoría de personas se conocían. Hoy ha cambiado, por supuesto, esto mucho, pero antes, hermano, las personas, aunque no conocían, buenos días, pasaban, buenas noches, buenas tardes, hermano, Dios le bendiga, tal cosa, hermano, las personas eran, pero ahora no. Ahora, hermano, inclusive las personas, fíjese que con eso de los derechos humanos, hermano, resulta que, pues,
indudablemente que las personas tienen un derecho, hermano, pero hay lugares, por ejemplo, para atravesarse una calle, hermano, la persona tiene prioridad. Si una persona va a pasar, el vehículo debe detenerse, ¿verdad? Eso está bien, pero no en cualquier lugar. El problema es que nosotros en nuestros países, hermano, no entendimos bien eso. Entonces, no, y hermano, las personas se pasan en cualquier lugar y el vehículo debe de frenar. Por supuesto que si uno ve que una persona se pasa, uno va a frenar, pero hay lugares específicos para frenar, para pasarse. No se puede pasar en cualquier lugar. Si usted se atraviesa una calle en cualquier lugar, a usted le podrían poner en otro país. En nuestros países no se da eso, pero en otro país le pondrían al que se atravesó, le ponen la multa porque hay lugares específicos. Entonces eso, hermano, la gente se vuelve irreverente. Hay muchachos que no respetan a los adultos y eso es bien tremendo. Sin amor, implacables. Wow, hermano, mire, de verdad que cada una de estas características tenemos que estudiarlas y yo pues estoy de alguna manera dándole, como diría nuestro apóstol, el primer piochazo a esto para que lo empecemos a estudiar. Yo creo que vamos a tener que desarrollar aquí todo este estudio, ¿verdad? Calumniadores, hermano, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno. Hermano, si esto, hay personas que hoy día a lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno. Bueno, y lo estamos viendo porque hasta hay leyes que empujan, que respaldan esto. Y aquí, hermano, hay muchas cosas. Traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres. 18 características hay aquí y hay una, como le digo, que yo no le puse el número 19, sino que la puse como una característica más, pero no le marqué 19 porque de acuerdo a lo que yo veo aquí es que esta característica se va a dar en todos los demás. Es decir, tienen estas características, pero van a tener apariencia de piedad. Es decir, este tipo de conducta va a estar disfrazada, hermano, en personas que pues el humanismo va a ser su carta de presentación, tienen una apariencia de piedad que, hermano, engañan a cualquiera, pero que al final de cuentas, hermano, cuando nosotros le acercamos la lupa a uno de ellos, nos vamos a dar cuenta que realmente son lobos vestidos de ovejas, en algunos casos, en otros casos ni siquiera, hermano, eso, ¿verdad? Pero fíjese que de todos estos, yo quiero, tal vez no agarré el orden así cronológico, pero yo quisiera acercarle la lupa hoy, hermano, a los desenfrenados. A los desenfrenados. Aquí quiero empezar. Miren, no sé si yo voy a empezar a dar este estudio de cada uno de estos, ¿verdad? Y espero poder terminar los 19, pero a veces uno, cuando empieza a ver otras cosas, uno se emociona, hermano, y de repente ya se va por otro lado. Quizás algunos los veamos 2 o 3 juntos, ¿verdad? Tal vez los vamos a ir agrupando un poquito para no hacer 18 temas, aunque serían realmente 18 temas. Pero hoy vamos a acercarle la lupa entonces a los desenfrenados. Y entonces quisiera, hermano, que yo le puse así al tema: el desenfreno, conducta del tiempo final. Es la conducta de los hombres del tiempo final. Entonces, que Dios nos ayude para que nosotros, hermano, podamos entender. Y como le digo, no se trata de señalar a otros, sino se trata a los otros, como dice el apóstol Pablo, lo que hay que hacer es evitarlos. Pero, hermano, lo que nosotros deberíamos realmente de hacer y suplicarle al Señor que nos auxilie, que nos ayude, es para revisar, porque antes de señalar a otros, nos deberíamos de revisar nosotros. Bueno, tampoco estoy diciendo que después de hacerlo deberíamos revisar, de señalar, sino que, hermano, como dice la palabra, hablando de la Santa Cena, cada uno júzguese a sí mismo. Entonces aquí tendríamos que revisar. El desenfreno es una de las cosas que vamos a ver muy palpable, muy latente, hermano, en el tiempo final. Y aquí, pues, hermano, como siempre lo hacemos en este tipo de temas, lo vamos a hacer a través de preguntas. Y básicamente yo le puse, aunque habrían más preguntas, hermano, ¿qué es el desenfreno? ¿Verdad? Número 2, hermano, ¿con qué cosas se asocia el desenfreno y cuál es el perfil de los desenfrenados? Ahí creo que con estas 3 cosas vamos a abarcar bastante, aunque como le digo, podrían haber otras preguntas que podríamos abordar. Pero creo que estas 3 nos van a dar una idea un poquito
poquito más amplia, hermano, de cuál es. Y sobre todo a mí lo que me interesa es que nosotros hagamos una reflexión de nosotros mismos, hermano, para ver si no está esta característica en nuestra vida, porque uno puede pensar que está bien, pero cuando uno se analiza, uno tendría que revisar esto. Ok, entonces veamos lo primero, ¿qué significa desenfreno? Y primero lo vemos en un diccionario secular, hermano, dice comportamiento impulsivo. Un desenfreno es un comportamiento impulsivo. Esto tenemos que revisarlo. Dice sin moderación, es decir, hermano, mire, desenfreno quiere decir que no tiene freno, ¿verdad? Entonces cuando aquí dice sin moderación, es decir que no tiene un alto, no tiene un límite. Dice orden ni sentido de la medida, es decir, no sabe cuáles son los parámetros, no sabe hasta dónde debe respetar, no sabe las medidas, ni orden ni sentido de las medidas, que hay un límite que se tiene que respetar. Entonces eso es desenfreno. También falta de contención y moderación en las pasiones, falta de contención y moderación en las pasiones. Entonces, esto es como le digo, es concepto de un diccionario secular. Solamente para que tengamos la información, por supuesto, con este concepto podríamos, hermano, nosotros ahondar mucho ahí en la palabra del Señor. Pero ahora vamos a ver el concepto de los diccionarios, hermano, y concordancias teológicas. Desenfreno. Perdón, solo veamos aquí también, hermano, qué sinónimos tiene desenfreno. Esto también es muy importante. Mire, desenfreno, sinónimos, depravación. Fíjese, un desenfrenado es un depravado. Disipación, hermano, disolución, inmoralidad, intemperancia, inmoderación, desorden, libertinaje, licencia, liviandad, lujuria, escándalo, orgía, vicio. Entonces, alguien, hermano, todos estos sinónimos vienen a ser de alguna manera un concepto. Cuando usted empieza a leer cada uno de los sinónimos, eso crea un concepto, ¿verdad? Una persona depravada, una persona licenciosa, una persona disoluta, una persona inmoral, una persona intemperante, una persona desordenada, una persona escandalosa, lujuriosa, viciosa. Bueno, hermano, aquí como le digo, en cada uno de estos, aquí nos podríamos quedar, hay bastante ahí que decir y tendríamos que ir explicando, pero queremos avanzar un poquitito más, sobre todo queremos poner el respaldo bíblico, porque estos son conceptos de diccionario, hermano, son conceptos que nosotros extrajimos de un diccionario secular, pero queremos avanzar un poquitito más. Entonces vayamos aquí, hermano, a ver ya los conceptos de lo que son los diccionarios y concordancias teológicas. Mire, en la concordancia Strong dice, esa palabra que ahí en ese pasaje se traduce como desenfrenados, dice, hermano, que es la palabra acrates, y significa impotente, significa sin control propio, intemperante. Entonces, cuando usted empieza a ver una persona sin control propio, una persona que no tiene dominio propio, ¿qué es lo que nos puede decir, hermano? Si ese es uno de los frutos del Espíritu Santo, o de las facetas, más bien dicho, del fruto del Espíritu Santo, hermano, el dominio propio. Entonces nosotros necesitamos tener dominio propio, por ejemplo, hermano, en cuanto al comer. Tenemos que aprender a ponerle un alto. Cuando uno es joven, uno no conoce el dominio propio en la comida, hermano. Come. Algunos que por algunas situaciones particulares les ha tocado, hermano, tal vez de limitación en algún caso, otros de limitación por escasez, otros, hermano, limitaciones por cuestiones de enfermedad. Son casos muy, muy particulares, pero la mayoría de jóvenes, no, hermano, comen, y así nos ha pasado a todos. Ya cuando uno ya va entrando a otras edades, hermano, como que uno ya va empezando a ser un poquito más consciente, ¿verdad? Y no puedo comer tal cosa, no puedo comer tal... bueno, ese es en el comer, pero dominio propio en el hablar, dominio propio en muchas cosas, hermano, se tiene que ver el dominio propio. Entonces, una persona desenfrenada no tiene control, hermano, se deja ir, ¿verdad? La Biblia lo llama en el libro de Proverbios capítulo 6, hermano, el ingenuo, el insensato, el
simple, lo dice, o sea, no tiene conocimiento, y por eso es, hermano, necesario que busquemos la sabiduría que viene de parte del Señor, ¿verdad? Intemperante, es decir, no tiene temperamento. El diccionario Tugui dice sin dominio propio, sin dominio propio. No tiene dominio propio, eso ya lo vimos, pero también dice aquí libertino. Es decir, al poner libertino es que, hermano, no tiene límites en cuanto a su libertad. Recuérdese que Cristo nos hizo libres a nosotros, porque la Biblia dice, hermano, que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. También dice la Escritura, hermano, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Gloria a Dios. Amén. Nosotros somos libres. Y luego dice el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, dice que permanezcamos en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Ok, amén, ya somos libres ahora, pero nosotros, el ser libres no quiere decir que no tengamos límites, hermano, hermano, porque digamos, es como un preso. Un preso podría estar, hermano, aparte de estar preso él, podría tener cepo. Al tener cepo, entonces quiere decir que él no se puede mover casi que ni del lugar donde está dentro de una cárcel. Pero hay otros presos que no tienen cepo, entonces quiere decir que se pueden mover dentro de su cárcel. Hay otro tipo de presos, hermano, que también pueden salir de su cárcel, tienen cierta libertad, no pueden salir del lugar de la, ¿cómo le llaman? De la cárcel, pues a nivel general, o penitenciaría, o lugar. El establecimiento es donde hay varias cárceles, no pueden salir, pero sí pueden moverse dentro de todo ese establecimiento. O sea, hay cierta libertad. Entonces, Cristo nos hizo libres a nosotros. Ahora, pero eso no significa que nosotros convirtamos la libertad de Cristo, la convirtamos en un libertinaje. Y de eso habla aquí, de personas que no tienen límites, que no respetan los límites. Y la Biblia habla muy claramente de ellos. El diccionario Swanson dice, hermano, falta de autocontrol, es decir, no tienen un control, no hay nada que les ponga los parámetros, no hay nada que los restrinja, sino que, hermano, prácticamente viven sin control. Esos son los desenfrenados. El diccionario Thayer dice sin autocontrol, y también dice intemperante. Intemperante, como ya lo dije, hermano, pues es decir, que no controla su temperamento, no sabe ponerle límites a su temperamento. Esto es muy tremendo. Ok, esto es en base a los diccionarios. Ahora, ¿con qué cosas está asociado el desenfreno? Aquí, pues lo que vamos a hacer, la metodología que hemos estado utilizando para abordar este tipo de pregunta, que la hemos utilizado en otros estudios anteriores, hermano, es que el mismo pasaje de donde obtuvimos nosotros, hermano, la palabra desenfrenado, vamos a abordarlo en las diferentes versiones, y ahí vamos a ir viendo con qué otras cosas se puede asociar el desenfreno. Entonces, por ejemplo, dice en la versión Reina Valera del 60, hermano, estoy abordando 2 Timoteo 3:3, no voy a leer todo lo demás, sino que solamente me voy a centrar en esto. Habla de intemperantes, esta palabra que ya la vimos ahí en uno de los diccionarios, ¿verdad? Entonces, intemperantes, no tienen control de su temperamento. Mire lo que dice la versión Arcas Fernández. Dice incontinentes, es decir, hermano, no tienen continencia, no saben dónde está el límite, pues hasta dónde pueden llegar, no pueden poner incontinencia. Y esto puede ser en el aspecto sexual, puede ser en cualquier aspecto, hermano, de la vida de un hombre. No tienen continencia. Por eso es que el apóstol Pablo, escribiendo en una de las cartas del Corintios, me parece que es en la primera, en el capítulo 7, dice él que los que no tengan don de continencia es mejor que se casen, hablando de los jóvenes, para que no se estén quemando. Entonces, hermano, nosotros tenemos que saber que hay un don de continencia, pero para los que no lo tienen es mejor. Si no saben ponerle límites, si no saben hasta dónde, hermano, esa es una situación que tiene que ser controlada, ¿verdad? Luego, mire lo que dice en la versión Brita Dasha se llama esta versión. Hermano, dice aquí destemplados, es decir, que no tienen templanza.
Y es que fíjese, hermano, que el dominio propio, la templanza, cuando nosotros vemos, voy a referirme porque la templanza es un sinónimo del dominio propio. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, aparecen 7 palabras que se traducen como disciplina. Dentro de esas 7 palabras, hermano, cuando uno ya las pone en un orden cronológico, porque hay un proceso para aprender la disciplina, hermano, la primera es como un tipo de llamada de atención, después ya vienen otro tipo de disciplinas, bueno, cada una de ellas, ¿verdad? Pero la última, cuando yo veo, hermano, la última es precisamente el dominio propio. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando alguien es destemplado? Es que nunca tuvo disciplina, no aprendió la disciplina, siempre vivió, hermano, es como aquellos animalitos. Usted sabe que hay animales salvajes y hay animales domésticos. Los animales salvajes, pues es muy difícil convivir con ellos. Algunos han tratado de domesticar algunos animales salvajes, pero también han tenido tremendas sorpresas en algún momento, hermano, porque esos animales en cualquier momento, pues su instinto, ¿verdad?, puede volver a brotar. Pero hay animales domésticos que cuando no se tiene una relación con ellos, cuando no se les pone ciertas restricciones o cierto acercamiento de los humanos, entonces viven prácticamente, hermano, así como salvajes, así como sin dominio, sin control, ¿verdad? Son destemplados, por así decirlo, ¿verdad? Hay animalitos muy lindos, hermano, pero no se criaron prácticamente fuera de un hogar, fuera de una casa, alejado tal vez de las personas, y sin el cariño de las personas, ¿verdad?, sin la ternura de las personas, y esto hizo como consecuencia que vivieran de esa manera. Ok, sigamos aquí, hermano, porque no me quiero detener demasiado. Disolutos, dice esta versión Jerusalén, segunda edición. Disolutos, fíjese qué tremendo, hermano, porque son personas que pues viven una vida hermano, de inmoralidades. Es decir, hermano, no saben cómo ponerle el límite, no sabe hasta dónde, porque quizás nadie se los puso. Vivieron, hermano, siempre se criaron así, se criaron en en un lugar donde sálvese quien pueda, ¿verdad? A veces en diferentes lugares, hermano, que se pudieron haber criado y nadie les puso límites. Por eso es que es tan importante, hermano, que desde niños tenemos que ponerle límites a nuestros hijos. No toque eso, no. Mire, eso pareciera que no es importante, pero sí es importante. No, cuidado con tal cosa. Si nadie nos pone límites, nosotros crecemos así, creyendo, hermano, que lo que estamos haciendo es lo correcto. Y por eso hay cierto tipo de conductas que en algún momento vienen a ser reprochables para los demás, ¿verdad? Por ejemplo, en este tiempo que nosotros estamos viviendo, solo por poner un ejemplo, no específicamente de disolutos, sino que por ejemplo, nosotros tenemos que saber que hoy en día, hermano, si uno va a estar en contacto con otras personas fuera de los de la casa, ¿verdad? Pues uno debería mantenerse. Una vez uno salga de su casa, uno debería mantener su mascarilla puesta. ¿Por qué? Por el riesgo de contagio. Si usted sale de la calle, hermano, y no tiene una mascarilla, o sale de su casa, perdón, hacia la calle y no tiene la mascarilla, pues todos lo van a ver mal. Cuando eso antes se veía ridículo. Usted veía a alguien que usaba mascarilla y hasta esta desconfianza le daban. Tendrá tuberculosis, ¿qué tipo de enfermedad tendrá y por qué usa mascarilla? Y aún con la mascarilla usted se alejaba de él. Hoy no, hoy, hermano, usted se aleja de aquellos que no tienen mascarilla. Mire cómo son las cosas, ¿verdad? Pero solo para decir que, hermano, hacer lo contrario vendría a mostrar que uno no tiene ese tipo de límites, ¿verdad? Rebeldes. Mire cómo lo traduce la versión de la Buena Nueva, como rebeldes. Oiga lo que dice, rebeldes a toda disciplina. Es decir, hermano, un desenfrenado es decir que se rebela a toda disciplina. Por eso es que no aprendió el dominio propio. ¿Y por qué no lo aprendió? Porque no fue disciplinado. Ahora, la Biblia, hermano, asocia lo que es
la disciplina la asocia con la paternidad. Mire qué tremendo, porque entonces aquí nosotros tendríamos que entender que muchas veces, hermano, la falta de no hablemos tal vez de paternidad solamente, hablemos de la falta de una autoridad en la vida de una persona hizo que como consecuencia se volviera un desenfrenado, porque siempre que hay una autoridad, siempre la autoridad va poniendo los límites. Hermano, usted ve desde allá en el huerto que Dios puso a Adán dentro del huerto, es decir, construyó el huerto, lo cercó y entonces lo puso a él ahí y le dijo: de todo esto podrás comer, pero le puso límites. No comerás del árbol de conocimiento del bien y el mal, porque el día que es decir, habían restricciones. Hermano, Dios le dio advertencias. Dios le dijo: aquí te tienes que desarrollar, puedes comer de todo esto, puedes hacer esto, debes de trabajar, debes de cultivar, pero también debes de cuidar el huerto. O sea, le dio todos los parámetros y el hombre tenía que desarrollarse. Cuando el hombre dejó de respetar esos parámetros, es decir, no respetó la autoridad de Dios, no respetó, se rebeló a toda disciplina que Dios le había puesto. Y disciplina no estoy hablando forzosamente de castigo, sino disciplina empieza desde las advertencias, desde las instrucciones iniciales. Desde ahí empieza la disciplina, con la instrucción, con la enseñanza. Entonces, hermano, vemos que terminó fuera del huerto, porque no respetó. Y entonces dice aquí, en lugar de decir desenfrenados, dice rebeldes a toda disciplina. Entonces quiere decir que se rebelan contra la autoridad. Ese es el grave problema. Luego dice, hermano, la nueva versión española, nueva Biblia española, dice gente sin control. Mire, solo para que usted se vaya viendo, hermano, cómo lo relaciona en las diferentes versiones. Gente sin control, personas que no tienen ningún tipo de control, son desenfrenados, ¿verdad? Es como un vehículo. Usted puede tener un vehículo, el mejor vehículo, no sé cuál será la mejor marca, yo no sé de eso de vehículos, hermano. Yo lo único que conozco es Toyota, ¿verdad? Y de ahí otro tipo de vehículos, pero así de los vehículos más caros no sé muchas marcas, pero imagínese el mejor vehículo, hermano, que a nosotros se nos puede imaginar. Definitivamente, hermano, eso es muy, muy importante, el mejor vehículo, pero sin frenos, ¿de qué nos sirve? ¿De qué nos sirve? ¿De qué nos sirve, hermano? Entonces, ahí sí que lo que nosotros necesitamos es suplicarle al Señor que Él nos ayude, hermano, porque nosotros como hijos de Dios no podemos ser desenfrenados, no podemos actuar de una manera pues incorrecta, sabiendo, hermano, que Dios nos está poniendo a nosotros y nos ha puesto siempre a nosotros los límites. Lo que nosotros necesitamos es pues que Dios nos ayude, porque por eso nos ha dado su Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, aparte que nos guía a toda verdad, también nos establece cuáles son los límites. Y pues hay límites que son hasta, hermano, uno pues con la ley de la conciencia, hermano, pues uno definitivamente, hermano, uno sabe que hay límites que uno debe de respetar, ¿verdad? Porque yo creo que por poco que nosotros conozcamos o sepamos de parte de Dios las instrucciones básicas que nos dieron en nuestra casa, creo que se convierten en nuestros límites para que nosotros sepamos hasta dónde llegar. Ok, ahora, veamos aquí, aunque pues las cosas con las que se asocian podrían ser parte del perfil y que tendríamos que agregarlo, pero veamos cuál es el perfil de los desenfrenados. Aquí nos vamos a dar cuenta, porque, hermano, hay muchas cosas que nosotros tendríamos que analizar para no estar en el perfil de los desenfrenados, porque esta es una de las conductas más relevantes del tiempo final, una de las conductas más relevantes. Lamentablemente, hermano, mire, a veces las cosas del mundo empiezan a permear dentro de la iglesia y se vuelven unos desenfrenos dentro de la misma iglesia, y por eso nosotros tenemos que suplicarle al Señor que por medio de su Espíritu Santo podamos hacer una evaluación de nosotros mismos. Mire lo que dice, por ejemplo, hermano, Génesis 49:4. Desenfrenástete,
Es por la versión, hermano, que el idioma, la forma de traducir aquí es distinta, la versión Septuaginta, que es un lenguaje muy antiguo, ¿verdad? Desenfrenaste como agua, no crecerás, que ascendiste al lecho de tu padre, entonces mancillaste el tálamo donde ascendiste. Aquí está hablando de un hombre, hijo de Jacob, llamado Rubén. Y este Rubén, el problema que tuvo, hermano, es que se metió con una de las esposas. Usted sabe que Jacob tenía 4 esposas. Hermano, dos esposas directamente, bueno, dije mal, 4 mujeres, 2 esposas y 2 concubinas, ¿verdad? Las 2 concubinas eran siervas de sus esposas, de sus 2 esposas, que eran Raquel y Lea. Usted se recordará que eran las hermanas, y a cada una de ellas tenía una sierva, y entonces Jacob tuvo hijos con las 4 prácticamente. Pero el problema de Rubén es que, hermano, prácticamente se acostó con su madrastra. No era, bueno, sí, su madrastra, así digamos. Su madrastra, se acostó con su madrastra. Entonces quiere decir, ¿con qué está asociado, hermano, el desenfreno? Con personas, hermano, que tienen problemas de tipo sexual. Cuando una persona tiene problemas de tipo sexual, es una persona que, hermano, no va a ponerle freno. Por eso es que hay que estar revisando. Y fíjese que esto es muy, muy importante, porque cuando hablamos de tener problemas de tipo sexual, no estamos diciendo forzosamente que una persona ande metiéndose con alguien fuera de su casa, pues fuera de su esposa. No estamos hablando ni siquiera de una persona que ande metido en esos antros de pecado, no, sino que con su propia esposa podría ser un desenfrenado. ¿Por qué? Porque, hermano, perdóneme, pero hay cosas que se salen de los parámetros normales. Entonces yo no quiero tener la conducta de los hombres del último tiempo. Entonces tengo que revisar, ¿no será que hay algún tipo de problemas de tipo sexual en mi vida que yo tengo que revisar, que yo tengo que analizar? Porque, hermano, todo esto es muy importante que lo revisemos. ¿Por qué? Porque el Señor está erradicando de nosotros lo que a Él no le agrada, está arrancando. Pero a veces nosotros tenemos nuestros propios conceptos y ponemos nuestros propios parámetros y no nos damos cuenta, hermano, que de alguna manera estamos cayendo en este tipo de situaciones. Entonces, si alguien tiene problemas de tipo sexual, aún con los tenga con su propia esposa, porque la Biblia dice, hermano, que nosotros honroso es el matrimonio, dice, y el lecho sin mancilla. Podemos estar mancillando nuestro lecho, hermano. ¿Qué motiva nuestras relaciones sexuales? Bueno, no voy a entrar en detalle de mucho de esto porque no es un tema ni matrimonial ni tampoco devocional, pero sí quiero dejar establecido, hermano, que el desenfrenado no forzosamente pueda estar haciendo cosas fuera de su matrimonio, sino que quizás dentro de su matrimonio mismo lo pueda estar haciendo. Avancemos. Génesis 49:6. Que no participe mi alma en su consejo, ni mi corazón se asocie a su asamblea, porque en su furor mataron hombres y en su desenfreno, fíjese, y en su desenfreno desjarretaron. Aquí está hablando de Simeón y Leví. De ellos 2 está hablando. Y es Jacob, su padre, el que está hablando de esto. Ahora, hermano, ¿qué fue lo que hicieron estos 2 hombres? Que cuando supieron que había habido un hombre, hermano, que había violado a su hermana Dina, entonces, hermanos, se levantaron contra ellos, les dijeron que le iban a dar a Dina para que se casara con este hombre, porque el hombre sí se quería casar, pero resulta, hermano, pues les dijeron que para poder casarse tenían que circuncidar a todos los del pueblo, y cuando todos los del pueblo se circuncidaron, porque era el hijo del jefe de la tribu, por así decirlo, hermano, y entonces, pues todos se circuncidaron, y como en el tercer día es el día de mayor dolor, entonces lo que hicieron fue que entraron con espadas y los mataron a todos. Imagínense qué terrible, hermano, situación se dio en aquel momento. Entonces, cuando a Jacob le toca pues bendecir a sus hijos, a uno los bendice, bueno, casi que solo a José bendice, a los demás, a todos les pasó el tráiler, hermano, terrible. Por eso es que uno para bendecir, uno tiene que estar liberado en su corazón, sano de su corazón, para poder emitir una bendición, porque si no va a ser las de Jacob, que al final de cuentas, hermano, bueno, pero el punto no es lo de Jacob, el punto es que estos
Los llamaron desenfrenados, hermano, por la violencia. Entonces quiere decir que una persona violenta es una persona desenfrenada, hermano. Y erradicamos eso, porque en algún momento, como decía un anuncio antes, ¿verdad? Hermano, todos sacamos al tigre, es decir, a la bestia que llevamos adentro. En algún momento te enojas y puedes, hermano, actuar de manera incorrecta. Entonces la violencia tenemos que erradicarla. Por eso inclusive, hermano, mire, pues las películas que hoy en día se ven en la televisión, la mayoría son violentas. Y hay películas que, hermano, solo uno las mira y uno mira todo lo que hacen, hasta uno se siente salpicado de sangre ya en algún momento dado, hermano, porque son películas terribles, terribles que hoy en día se dan. Y unas cosas, hermano, que uno se admira realmente, pero que uno las ve en la película y uno cree que esto solo pasa en las películas. No, también pasa en la vida real, como diría un anuncio. Hermano, sí pasa, es terrible, pero entonces tenemos que erradicar, porque a veces hay violencia reprimida. Por eso es que inclusive los juegos estos antes eran en maquinitas, ahora es en teléfonos, en iPad, en tablets, hermano. Hay que revisar qué juegos tienen nuestros hijos, porque la mayoría de juegos son violentos, hermano, y lo que están haciendo es alimentando, y de repente explotan esas situaciones. Así que Dios tenga misericordia, y esto vendría a ser el perfil, hermano, de aquellos que indudablemente, hermanos, son desenfrenados. Mire lo que dice Éxodo capítulo 32, versículo 6. En efecto, al día siguiente los israelitas madrugaron y presentaron holocaustos y sacrificios de comunión. Luego el pueblo se sentó a comer y a beber y se entregó al desenfreno. Aquí, ¿cuál fue el problema, hermano? Que hicieron un becerro. Becerro. Hicieron un becerro de oro. Entonces, hermano, yo le puse idolatría, pero es una idolatría aquí es una idolatría, hermano, pero que va dirigida hacia el amor al dinero. Es decir, que hay personas que su ídolo se convierte en el dinero, hermano. La codicia. Entonces mire qué tremendo, porque ellos hicieron un becerro de oro y lo empezaron a adorar. Entonces nosotros, hermano, mire, gloria a Dios, yo creo que Dios nos quiere bendecir. Yo creo que, y lo he dicho muchas veces, que en el tiempo final viene un tiempo de prosperidad. Eso lo dice la misma palabra, pero que se va a convertir en una prueba para muchos, hermano. Mire, porque muchos van a terminar adorando el dinero, y la Biblia dice que nadie puede servir a dos señores, amará a uno y aborrecerá al otro. Nadie puede servir a Dios y a las riquezas. Entonces quiere decir que la riqueza es una de las últimas pruebas que va a pasar la iglesia, hermano. Y eso pasó con el pueblo de Israel cuando ya entraron a la tierra prometida, cuando entraron a la vida de abundancia, hermano. ¿Qué fue lo que sucedió con ellos, hermano? Que allá, ya cuando el Señor les tuvo que decir, antes de que entraran, vino la advertencia: no se olviden que yo soy el que les doy el poder para hacer la riqueza. Entonces la idolatría, por supuesto, idolatría en todo el sentido, pero yo estoy enfatizándome ahorita en la idolatría del dinero, el amor al dinero. Muchas personas aman el dinero, pero hay otro tipo de idolatrías, hermano. Mire, no es malo que usted tenga inclinación hacia cierto equipo de tal o cual deporte. Está bien, gloria a Dios, no hay problema, pero no se vuelva idólatra de ese equipo. No, hermano, no caiga en ese aspecto, que ya se vuelve intransigente, que no le pueden decir una palabra en contra de su equipo porque usted se dispone y hasta dice o escribe cosas en el Facebook porque alguien, hermano, escribió algo de su equipo y usted se pone a defender ya con palabras soeces. No podemos ser así. Así que, hermano, cuidemos, porque este tiempo es llamado como el siglo de la idolatría, y una idolatría terrible, hermano. Aún dentro de la iglesia hay idolatría. Sigamos adelante. Mire lo que dice 1 Samuel 2:3. No hablen ustedes muy altivamente. Por la versión aquí, ¿verdad? Tanto dice, no salga nada desenfrenado de su boca. No salga nada desenfrenado. Ha visto, hermano, en los periódicos, ¿verdad? O a veces también se da en algunas películas, pero más en los periódicos, revistas, todos los medios escritos, hermano, cuando alguien dice algo, pero la revista es un poco recatada, el periódico es un poco recatado y no quieren sacar las palabras ahí que alguien pronunció, entonces le salen culebras, le salen, hermano, todo tipo de animales de esos, ¿verdad? Hermano, ranas. Entonces nosotros no podemos así, porque el que saca ranas de su boca, dice la Biblia, hermano,
que es el anticristo, ¿verdad? Hermano, nosotros no, y el falso profeta y el dragón, ¿verdad? Pero nosotros no podemos, entonces tenemos que cuidar, porque una persona que tiene un vocabulario, hermano, soez, una persona que no controla, que ofende, que dice cualquier cosa, es una persona desenfrenada. Entonces tú tienes que controlar tu vocabulario, no puedes estar ofendiendo o diciendo cualquier tipo de cosa. Cálmate, si la Biblia dice que la blanda respuesta apaga la ira. Entonces mire el perfil de cómo es el perfil de los desenfrenados. Sigamos adelante. Segundo libro de Crónicas, capítulo 28, verso 19. Porque el Señor humilló a Judá a causa de Acaz, rey de Israel, pues él había permitido, mire hermano, él había permitido el desenfreno en Judá y fue muy infiel. Entonces, una persona infiel es una persona desenfrenada. Entonces, cuidado, hermano, con la infidelidad. Nosotros, mire, si nosotros tenemos a Cristo, la Biblia dice, hermano, que tenemos la naturaleza, porque el que santifica y los que son santificados de una misma naturaleza son. Eso quiere decir, hermano, que tenemos la genética, tenemos la vida de Dios. Y si Él, hermano, si Él pudo ser fiel a pesar de nuestra infidelidad, nosotros tenemos que aprender también a ser fieles con el Señor. Y para poder ser fieles tenemos que amar. El amor nos lleva a la fidelidad. Cuando se pierde el amor, entonces, hermanos, se corre el riesgo de ser infieles. Entonces quiere decir que una persona desenfrenada es una persona, hermano, que ha ido perdiendo paulatinamente su amor. Cuando una persona empieza a perder su amor, hermano, se vuelve infiel. Y si se vuelve infiel, va a ser desenfrenado. Por eso es que muchos, hermanos, que han caído en infidelidad, después se desenfrenan en todo tipo de situaciones. Avancemos. Salmo 31, 18, versión Nuevo Mundo. Enmudezcan los labios falsos que están hablando en contra del justo, que están hablando contra el justo, desenfrenadamente, en altivez y desprecio. Altivez y desprecio. Dos cosas aquí tremendas, hermano. ¿Cuál es el perfil entonces de los desenfrenados? El perfil de los desenfrenados es que son altivos y menosprecian a los demás. Hermano, estas dos cosas están íntimamente ligadas. ¿Ha oído la expresión usted? Ven sobre los hombros a los demás. Eso es lo que pasa, hermano, con una persona que es altiva. Pero una persona altiva, entonces, hermano, es una persona desenfrenada. Una persona que menosprecia, eso es parte del perfil, hermano, y nosotros vemos en la Biblia que todos, prácticamente los que fueron altivos, bueno, y la palabra también lo dice, ¿verdad? Que al altivo él lo mira de lejos y él también lo humilla, pero también dice, hermano, la palabra, y lo podemos ver en varios pasajes, que todos los que menospreciaron algo que era de parte de Dios, al final de cuentas, hermano, terminaron mal. Usted ve a los hijos de Elí, menospreciaron las ofrendas, hermano, y murieron. Mire a Esaú, menospreció la primogenitura, hermano, y mire cómo terminó. Saúl menospreció a David, mire cómo terminó. Es más, hermano, empezamos a ver a todos los que menospreciaron en la Biblia. Mical menospreció a David y se quedó estéril. Las consecuencias de los que menosprecian es terrible. Entonces, cuidémonos de esto, porque esto es parte del perfil, hermano, de los desenfrenados. Mire el Salmo 106, verso 14. Tuvieron apetitos desenfrenados en el desierto y tentaron a Dios. Es decir, no pudieron controlar sus apetitos y como consecuencia, hermano, dice, tentaron a Dios. Tentaron a Dios. Entonces, los desenfrenados, hermano, normalmente tientan a Dios. Se recuerda que el diablo tentó al Señor y el Señor tuvo que ponerle un límite, ¿verdad? Hermano,
pero los desenfrenados, hermanos, ceden ante las tentaciones, no pueden poner límites, no pueden, porque ellos, por eso son desenfrenados, no tienen freno, no hay alguien que les ponga un límite. Al no haber alguien que les ponga un límite, caen en este tipo de situaciones. Entonces, hermano, que Dios tenga misericordia de nosotros para no caer en este tipo de situaciones y no estar tentando a Dios. Es como decir, hermano, mire, nosotros confiamos en que Dios es el que nos guarda de ser contaminados en esta pandemia. Nosotros confiamos en que Papaito es el que nos guarda constantemente. Hermano, porque nosotros por algunas razones tenemos que tener relación con otras personas. Hermano, pues vamos a, vamos a un banco, vamos a hacer compras a un supermercado, cualquier cosa, hermano. Pues, hermano, tenemos relación y confiamos que Dios nos guarda. Pero como Dios me guarda, yo no uso entonces la mascarilla. No, eso es tentar a Dios, hermano, no usar la mascarilla. Si eso fue, ¿usted cree que cuando el diablo le dijo, lánzate porque escrito está a sus ángeles? Sí, también escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, hermano, claro que el Señor lo hubiera podido guardar y los ángeles lo hubieran guardado si él se lanzaba, pero, hermano, no hay que tentar a Dios. Entonces, la imprudencia cae en tentación para Dios. Pero hay otras más, ¿verdad? Por supuesto. Proverbios 21, casa desenfrenada el vino, y con tu meliosa la ebriedad, y todo insensato en ellos se enreda. Entonces, ¿de qué está hablando aquí? De las personas, hermano. ¿Cuál es parte del perfil de los desenfrenados? Aquellos que caen en vicios. Una persona que cae en un vicio es una persona desenfrenada. Y claro, ahora ya no son los vicios de antes, aunque todavía existen. Hermano, los vicios más comunes antes, el licor, hermano, la marihuana, ¿verdad? Y algunas otras drogas, ¿verdad? Esos son los vicios, el cigarro, los vicios más comunes, hermano. Pero esos vicios ya quedaron atrás. Ahora hay otro tipo de vicios que son vicios virtuales, hermano, con la música, con los juegos esos que hay ahora para los teléfonos, y hermano, las redes sociales, todas estas cosas se vuelven un vicio terrible. Entonces, hermano, nosotros no podemos, porque eso cae dentro del perfil de los desenfrenados. Entonces, yo no quiero ser un desenfrenado, así que yo tengo que tener dominio. Pues no está mal que tengas redes sociales, yo no te estoy diciendo no las tengas, hermano, sí, pero tienes que saber, si las vas a tener, tienes que saber ponerle límites, porque si no le sabes poner límites, vas a caer en el desenfreno, y eso te va a llevar, hermano, a otro tipo de cosas, a ser considerado dentro de la conducta de los hombres del último tiempo. Proverbios 28:7, los jóvenes que obedecen la ley son sabios, los que tienen amigos desenfrenados caen en vergüenza. Pero mire, a sus padres, traen vergüenza a sus padres. Pero fíjese, hermano, la vergüenza está íntimamente ligada con la desnudez, porque la Biblia dice que cuando Adán, hermano, pecó, perdió su vestidura, se dio cuenta que estaba desnudo y le dio vergüenza, y entonces buscó con qué cubrirse. Entonces quiere decir que cuando una persona, hermano, cae en desnudez, eso le trae vergüenza. Entonces, porque aquí se traen vergüenza, entonces como consecuencia, hermano, caen en una desnudez, y puede ser desnudez física y puede ser desnudez espiritual, porque no todas las desnudeces son iguales, hermano. Entonces, esto es algo de lo cual nosotros nos tenemos que cuidar. Por eso es que siempre vemos en toda la Escritura Dios cubriendo y el diablo descubriendo, que el Señor lo reprenda. Hay un movimiento de parte de Dios cubriendo. A Adán lo había cubierto con luz primeramente. Luego, cuando Adán pecó, hermano, y ahí se metió el enemigo para traerle desnudez, entonces, hermano, él se quiso cubrir, pero Dios le dijo, no, esa no es la forma, y entonces Dios lo cubrió de pieles. Ahorita no voy a entrar en detalles de eso, hermano, y como consecuencia, entonces, hermano, pero el enemigo ha tratado de descubrir. Entonces vemos en toda la Escritura Dios siempre cubriendo y el diablo descubriendo. Así que el movimiento de descubrir trae vergüenza, y eso, hermano, es un desenfreno. Mire lo que dice Proverbios capítulo 29, versículo número 18. Donde no hay visión profética, el pueblo se desenfrena. Es decir, donde no hay una visión. La visión siempre viene sobre la autoridad.
Dios llamó a Moisés, le dio una visión y entonces, hermano, fue a liberar al pueblo. Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos, le dio una visión y Abraham, hermano, se estableció en la tierra prometida y desarrolló la visión que Dios le había dado. Y así cada siervo de Dios, Dios le da una visión. Entonces, cuando habla aquí, donde no hay visión, el pueblo se desenfrena, de lo que está hablando es que no hay reconocimiento de autoridad. Cuando no hay reconocimiento de autoridad, entonces el pueblo se desenfrena. No reconocen una autoridad, hermanos, sino que quieren tener su propia visión. Pero Dios lo que quiere es que nosotros aprendamos, hermano, a tener la visión que viene de parte de Dios. Dios nos ha puesto, digamos, en el caso muy particular y de la iglesia que Dios nos ha dado a pastorear, Dios nos ha puesto bajo la cobertura del apóstol Sergio Enrique. Lo bendecimos, hermano, le damos gracias a Dios por su vida. Él fue el varón y claro que hay siervos de Dios aparte de él, siervos, hermano, de Dios, y que Dios ha levantado y con una unción preciosa, con un ministerio muy especial y con una palabra, amén. Pero Dios a nosotros nos puso bajo la autoridad y entonces nosotros vamos caminando bajo esa autoridad. Cuando uno deja de reconocer autoridad y uno dice, no, yo voy a tomar un poquito de cada uno, no, entonces ¿en qué visión estás? ¿Bajo qué? Donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. ¿Por qué? Porque no hay reconocimiento de autoridad. Muchas personas, a consecuencia de situaciones que les pasaron, hermano, anteriormente, entonces con una autoridad, entonces desechan la autoridad. Y la autoridad sí viene de parte de Dios. Pero, hermano, si a ti o a alguien le pasó algo con una autoridad y por eso vas a rechazar todas las autoridades, estás cometiendo un error grave, hermano, porque la autoridad sí viene de parte de Dios. Sigamos. Mire con qué está ligado. Tengo que apurarme porque el tiempo se me ha ido, hermano. Todavía me faltan leer unos versos, pero vamos a tratar de terminar ya en un momentito. Jeremías 15:13, nueva traducción viviente. Sin que a ellos les cueste nada, entregaré tus riquezas y tesoros a tus enemigos como botín, porque el pecado corre desenfrenado. ¿Con qué está ligado entonces el desenfreno? Con el pecado. Hermano, entonces una persona que anda condescendiendo con el pecado constantemente, mire, yo sé que en algún momento todos somos sorprendidos por el pecado y la Biblia lo dice, y que si nosotros decimos que no, pues hacemos a Dios mentiroso. Entonces, hermano, nosotros no podemos decir que no. Definitivamente, hermano, en algún momento podemos ser sorprendidos, alcanzados por el pecado. Pero cuando alguien está constantemente coqueteando, hermano, siendo seducido por el pecado, esa persona es una persona desenfrenada. El que peca constantemente es una persona desenfrenada. Sigamos. Mire esto, Nahum 3:4, versión de América. Todo ello por los muchos escándalos de la prostituta, de la que atractiva y hechicera engañaba a las naciones con sus desenfrenos y a los pueblos con sus hechizos. Entonces, hermano, el desenfreno está ligado con el hechizo. Una persona desenfrenada es una persona que fácilmente es seducida por hechicerías, pero no hechicerías de las que antes, hermano, habían, aquello de aquellas pócimas y cosas que se hacían, y no, eso ya es burdo a estas alturas, sino que la hechicería moderna, la hechicería del tiempo, porque la hechicería del tiempo actual, hasta de los púlpitos, hermano, por eso se hechiza a las personas, hermano, con cosas espirituales del lado de las tinieblas, hermano, pero que hay cosas materiales que aparentan algo distinto. No sé si me di a entender. Es decir, hermano, con mucha pompa, con mucha algarabía, con muchas cosas físicas, pero que detrás de ello hay algo espiritual que lo está respaldando. Entonces, hermano, por eso es que el apóstol Pablo le escribe a los Gálatas y les dice a ustedes, ¿quién les hechizó? ¿Quién les hechizó? Hermano, mire qué tremendo. La injusticia, Mateo 23:25, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. Otras versiones no dice desenfreno, sino que dice injusticia.
Entonces la injusticia, hermano, es algo que puede llevar al desenfreno, es una puerta abierta. Eso es parte del perfil de los desenfrenados. Son injustos. Claro, con la injusticia, aquí estamos hablando de la injusticia no secularmente hablando, sino espiritualmente hablando. Porque la justicia, dije mal, no la injusticia, sino la justicia, refiriéndome a la justicia de Dios, es muy distinta a la justicia que se habla en el ámbito secular. Versión Arcas Fernández, Lucas 15:13. A los pocos días el hijo menor, reuniéndolo todo, se marchó a un país lejano donde malgastó su fortuna viviendo con desenfreno. Pero otras versiones también dice con libertinaje. Hermano, entonces quiere decir que la persona que no tiene límites es una persona, ya lo dijimos, es una persona, hermano, desenfrenada, y es parte del perfil, los libertinos. Ok, hermano, la lascivia, dice 2 Corintios 12:21, versión de América: tengo miedo que en mi próxima visita me humille mi Dios por causa de ustedes y tenga que llorar por tantos que han pecado y no han hecho penitencia por la impureza, la lujuria y el desenfreno a que se entregaron. Hermano, es decir, que había la lascivia es una propensión, hermano, a los pecados, a la inmoralidad. Entonces, hermano, esto es parte, es decir, tener cierta inclinación hacia los pecados. Y aparte de eso, que aquí también se habla que, hermano, había cierta dureza del corazón, ¿verdad? Porque no se arrepentían, no se volvían. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Ok, voy un poquito más rápido, hermano, ya par de versos me quedan, pero no quiero extenderme mucho, pero tampoco quiero dejarle de leer los versos. 1 Tesalonicenses 5:14. Además, amados hermanos, estoy leyendo la versión al día, reprendan a los perezosos y a los desenfrenados. Pareciera ser que estos son antónimos, pareciera ser que estos son contrarios, que estos son extremos, el perezoso y el desenfrenado, porque uno se imagina o piensa en un desenfrenado, aquel que va en un vehículo a toda velocidad, y el perezoso no se mueve para nada. Pero, hermano, el perezoso, lamentablemente, por estar demasiado ocioso, entonces al final se vuelve un desenfrenado en otro tipo de cosas, ¿verdad? Tal vez no es activo para hacer trabajos más físicos o espirituales, pero en otras cosas, hermano, se desenfrena, ¿verdad? Entonces, la pereza está íntimamente ligada con el desenfreno. La rebelión, que eso ya lo vimos, hermano, cuando hablamos del concepto o a qué cosas está asociada el desenfreno. Pero leamos aquí Judas 1:11. Desdichados de ellos que han seguido el camino de Caín y perdidos como Balaam por el deseo de una sórdida recompensa, se desenfrenan e imitando la rebelión de Coré perecen. Aunque aquí podríamos también, hermano, hablar de la rebelión y también podríamos hablar de la codicia, ¿verdad? Del amor al dinero. Son dos cosas que aquí se pueden ver, la rebelión y la codicia, pero ya también hablamos de ello, así que yo voy a terminar con este versículo. Santiago 3:16, porque hay envidias y rencillas, ahí hay desenfreno y todo tipo de males. En otras versiones no dice desenfreno, sino que dice desorden. Entonces, donde hay desorden, definitivamente va a haber un desenfreno. Hermano, por eso es que el Señor nos quiere bendecir, y cuando nosotros vemos allá en el libro de Génesis, Dios, para poder bendecir, primero trajo un orden. Entonces, cuando hay orden va a venir bendición, pero cuando hay desorden, aparte de que no hay bendición, también va a venir como consecuencia, hermano, pues definitivamente el desenfreno. Donde hay un desorden, también, hermano, el enemigo se aprovecha para desenfrenar. Una persona desordenada es una persona que fácilmente se puede desenfrenar en cualquier cosa. Fíjese, si hablamos en el aspecto económico, una persona desordenada, hermano, que se gasta su dinero que le pagan en su trabajo y de ahí empieza a utilizar las tarjetas de crédito y las empieza a utilizar sin control. Hermano, cuando siente, tiene una gran deuda y lo peor de todo es que no la puede pagar.
Eso es terrible, eso es muy, muy, muy terrible. Así que, bueno, hermano, estos serían algunos, porque todavía creo yo que podríamos encontrar algunos otros más, pero que Dios nos auxilie, ¿verdad? Y que Dios nos ayude para que nosotros, hermano, podamos entender que el desenfreno es algo que no viene de parte de Dios, sino que es la conducta de los hombres del final de los tiempos. Ahora, tal vez usted pueda decir, yo no soy desenfrenado, pastor, pero debe de revisar, hermano, con qué cosas se asocia o cuál es el perfil de los desenfrenados, porque tal vez usted no es desenfrenado, pero sí es violento, tal vez no es desenfrenado, pero esto va a ser la puerta, hermano, va a ser lo que va a ser link con el desenfreno y después va a terminar en otra situación. Así que Dios nos ayude, que Dios nos guarde, hermano, que Dios nos libre y que tenga misericordia de nosotros. Vamos a orar. Ay, me pasé un poquito del tiempo hoy, pero era necesario, hermano, por la introducción que establecimos de un nuevo tema que vamos a empezar a desarrollar, de una nueva serie de temas que vamos a desarrollar, entonces creo que era importante. Permítame hacer una oración y supliquémosle al Padre que Él nos ayude. Padre, en el nombre de Jesús, te venimos a presentar nuestras vidas delante de ti con mucha súplica, con mucho clamor, con mucha, Señor, pidiéndote mucha misericordia para nuestras vidas. Por favor, papaito, yo te pido que tú tengas misericordia de nosotros. Estamos conscientes y estamos, Señor del cielo, necesitados, Señor, de que tú nos auxilies a través de tu Espíritu Santo. Señor, entendemos que esta conducta, Señor, de los hombres del tiempo final podría estar permeando la iglesia y Señor, nosotros venimos a pedirte que por favor nos guardes, Señor, envía, tal como lo hiciste con Job, que pusiste 3 círculos de protección sobre él o alrededor de él. Yo te pido, papito lindo, por favor, que tú obres en nuestra vida, que tú nos ayudes. Por favor, Padre, que cualquier actitud que corresponda al perfil de los desenfrenados sea desarraigado, sea rechazado, sea alejado de nuestra vida. Por favor, yo te lo estoy suplicando, yo te lo estoy pidiendo, Padre, porque sé, Señor amado, que a ti, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Solo tú nos puedes ayudar, solo tú nos puedes guiar. Señor, que tu Espíritu Santo nos redarguya en aquellas cosas que nosotros necesitamos corregir. Por favor, te lo estamos suplicando, Padre, en el nombre maravilloso de tu Hijo. Amén y amén. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga, amados hermanos, que Dios les guarde y nos vemos en nuestra próxima oportunidad. Bendiciones para todos.